Bueno, voy a explicar en este vídeo fracciones de primero de la ESO y operaciones con fracciones. En primer lugar voy a explicar el concepto de fracción equivalente. Tienes una fracción, por ejemplo, un medio, otra equivalente a ella, porque esto expresa que de dos partes cojo una de dos, ¿vale? Otra fracción equivalente sería 2/4, donde se ve que de 4 partes se cogió 2, o de 3/6, o 100 partido por 200. Todos estos son fracciones equivalentes y expresan lo mismo, la mitad de algo. Un medio, 2/4, 3/6. Entonces, ¿cómo se pasa de una a otra? Pues, si tengo un medio, fijaros que para pasar de aquí he multiplicado numerador y denominador por 2. ¿Vale? Y aquí por 3. Y aquí por 100. Pero de igual manera se puede pasar de esta a esta dividiendo por 2 y aquí dividiendo por 2. ¿Vale? Esto es muy importante de las fracciones equivalentes, no hay que olvidarse de ello. ¿Vale? Porque ahora lo vamos a utilizar, por ejemplo, para sumar y restar fracciones. Acordaros de las fracciones equivalentes que acabamos de ver. A ver, si yo ahora tengo que sumar fracciones con el mismo denominador, digo 1/3 más 2/3, pues hombre, cualquiera ve que si yo tengo una pizza, y primero me he comido una parte de 3, ¿vale? Y después me he comido 2 partes de 3. Entonces me he comido toda la pizza. ¿Esto cómo se hace? Sumando fracciones. Me he comido una parte de 3 y 2 partes de 3, me he comido 3 partes de 3. Quiere decir que si los denominadores son iguales, si he dividido la pizza en partes que son iguales, en 3 y en 3, pues yo sumo una parte de 3 y 2 partes de 3, son 3 partes de 3, sumo los numeradores, el denominador se queda igual, y esto, pues me he comido 3 partes de 3, o me he comido una pizza. El problema surge cuando, por ejemplo, yo tengo que sumar un cuarto y un medio. Sumar o restar. ¿Vale? Sumar o restar. Y digo, de una pizza me he comido una cuarta parte. Y de otra pizza me he comido la mitad. Entonces tú dices, claro, si de esta me he comido un cuarto y de esta me he comido un medio, yo quiero saber cuánto me he comido en total. Pues tú dices, pues esto parece complicado, porque esta pizza está dividida en 4 y esta en 2. Pero claro, yo podría decir, pero vamos a ver, si yo esta pizza también la divido en 4, esta me he comido un cuarto y de esta me he comido, antes me había comido una de 2 y ahora me he comido 2 de 4, que es lo mismo. Es una fracción equivalente, expresa lo mismo. ¿Qué decir una fracción equivalente? Yo divido 1 entre 2 y 2 entre 4, esto es 0,5, si lo hago con la calculadora, por ejemplo, o a mano. ¿Vale? Entonces, quiere decir que yo esta pizza la tenía dividida en 2 partes, ahora la he dividido en 4, que da igual, ¿de acuerdo? Y me he comido 2 partes de 4, cuando al principio parecía que me había comido una de 2, pero al final es lo mismo. Entonces, yo digo 1 de 4 más 2 de 4, pues yo digo, pues me he comido 3 partes de 4. ¿Vale? ¿Y cómo hallamos, por ejemplo, otra suma de fracciones? Por ejemplo, un medio más un tercio. ¿Vale? Porque yo digo, vamos a ver. Un medio, aquí tengo otra pizza, y me he comido, claro, pizza de igual dimensiones. Un medio y un tercio. Digo, aquí me he comido esto y de aquí me he comido un tercio. ¿Vale? Y digo, ¿y esto cómo lo hago? Pues consiste en dividir las pizzas en partes, en las dos partes que sean iguales. Entonces, ¿cómo podría hacer esto? Digo, vamos a ver. ¿Lo puedo dividir en 12 partes? Pues sí. Y hay que dividirlo en un número de partes iguales. Entonces, esto lo más fácil es encontrar un múltiplo de estos dos, de los denominadores. Un múltiplo. Y lo más fácil de todo es encontrar el mínimo común múltiplo. Claro, yo podría decir, esto lo voy a dividir en 24 partes y esto en 24. ¿Vale? Para operar
con números aquí que sean enteros. Dice, no, pero ¿por qué no lo divido en 7 partes? Porque si tú lo divides en 7 partes, para hacer un medio, para dividirlo en 7 partes, quiere decir que tú esto lo has multiplicado por 3,5. Y aquí este tendrías que multiplicarlo por 3,5 para hacer una fracción equivalente, y ya estoy trabajando con números decimales, y a nosotros nos gusta más trabajar con números enteros, que es más fácil sumar 1 más 2 o 3 más 5 que 3,5 y 2,3. Al final están interviniendo los números decimales que hacen las operaciones más difíciles. Entonces yo digo, vale, yo quiero dividirlo, las pizzas, en partes iguales, pero que sean múltiplos de estos dos. Múltiplos de estos dos. Y lo normal es que busques el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Digo, las dos las voy a dividir en 6 partes. Esta, mira, la voy a partir por aquí por la mitad, esta por aquí y esta por aquí. Entonces ahora tengo 6 partes. Bueno, esta no está por la mitad, pero más o menos, ¿vale? 6 partes. Entonces, de aquí me he comido, ¿qué? 2 de 6. ¿A que sí? Y si esta la dividiera en 6 partes, me habría comido ¿cuánto? 36, ¿verdad que sí? ¿Y esto cómo se hace sin dibujar las pizzas? Yo digo, a ver, para pasar de aquí a aquí, yo he multiplicado por 3. Entonces, el numerador también lo tengo que multiplicar por 3. Y para pasar del 3 al 6, yo he multiplicado por 2. Para pasar de aquí a aquí, yo he multiplicado por 2. Entonces, el numerador también por 2. No sé qué he dicho antes, seguramente habré dicho que me como 3 partes de 6. No es así, son 2 partes de 6, 1 y 2. ¿Vale? Entonces, claro, ahora ya, como tengo los denominadores iguales, sumo los numeradores y me quedan 5 partes de 6. Vamos a hacer algún ejemplo más. Aquí, imaginaos que ya ahora os pongo un medio más un tercio menos un cuarto. Y bueno, pues estos no tienen igual denominador y yo digo, ¿cuál es el mínimo múltiplo de 2, 3 y 4? Lo podréis hacer descomponiendo el 2, descomponiendo el 3 o el 4, pero daréis cuenta que poco a poco lo vais viendo vosotros de manera rápida, de cabeza. El mínimo múltiplo, el 2 es 2, el 3 es 3, descomponiendo factores primos, el 4 es 2 al cuadrado. Entonces, el mínimo común múltiplo se coge los repetidos y no repetidos con el mayor exponente. Los factores primos repetidos, mira, el 2 al cuadrado está repetido con mayor exponente el 2 y luego el 3. Está también por ahí. Entonces es 12. Bueno, como es 12, todas las fracciones, cada una de las fracciones las voy a transformar en fracciones equivalentes de denominador 12. O sea, voy a poner una fracción que es igual que esta, o sea, que yo cuando lo divida 1 entre 2 va a ser lo mismo que dividir algo entre 12, pero que representa el mismo numerito o la misma proporción. Si yo este número lo multiplico por 6 para ir de 2 a 12, este lo tengo que multiplicar por 6. Y 1 por 6 es 6. Este numerito lo he multiplicado por 4 para pasar de 3 a 12. Entonces, el numerador lo multiplico por 4. Y 1 por 4 es 4. De 4 a 12 multiplicado por 3. Entonces, el numerador por 3. Y si aquí hay un menos, aquí tengo que poner un menos. Y 6 más 4, 10, menos 3, 7. 12 avos. ¿Vale? Más ejemplos. Más ejemplos. 2 quintos menos 1 medio más 3, ¿qué le ponemos? Cuartos. Venga. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Hombre, se ve que es 20. 20 menos 20 más 20. Entonces tú dices, para pasar de 5 a 20 multiplica por 4. El numerador 2 lo multiplico por 4. Me quedan 2 por 4, 8. El denominador lo multiplica por 20. O sea, por 20 por 10. Para pasar de 2 a 20. El 1 por 10. 1 por 10, 10. El denominador lo multiplica por 4. El numerador también por 5. De 4 a 20 he multiplicado por 5. El 3 por 5. 3 por 5, 15. Y esta fracción, 2 quintos, es la misma que 8 entre 20. Es lo mismo, el mismo numerito. Esta fracción es la misma que esta. Quiero decir, es la proporción, expresa la misma proporción.
que yo he transformado estas fracciones en estas otras fracciones, que son las mismas, pero expresadas de otra manera, de manera que yo ya pueda sumarlas fácilmente. Ahora, ¿qué te queda? Ahora hay que acordarse que esto dará 8 menos 10 más 15. Como cuando lleguéis a fracciones ya habréis visto los números enteros. 8 menos 10 es menos 2 y menos 2 más 15 es 13 veinteavos. ¿Vale? Con lo cual, la suma y la resta de fracciones, pues ya la hemos visto. Ahora vamos a explicar el producto de fracciones. Producto de fracciones. ¿Y qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, numeritos? Por ejemplo, 3 más un quinto. Lo voy a explicar. Esto se puede hacer igual que cuando yo tengo 3, no igual, sino me refiero. ¿Qué hace cuando tengo un número que no tiene denominador? Pues yo le pongo un 1 debajo y eso significa que 3 entre 1 es lo mismo que 3, ¿verdad que sí? Sí. Igual que aquí para sumar, yo diría 3 entre 1 más 1 entre 5, el mínimo un múltiplo de 1 y 5 es 5 y se hace igual, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace para multiplicar fracciones? Si yo tengo 3 medios por 4 quintos, esto es muy fácil. Yo cojo y multiplico numerador por numerador, 3 por 4, 12, 2 por 5, 10. Una vez llegado aquí, pues sería conveniente hallar la fracción equivalente, que es irreducible. Irreducible quiere decir que esto se puede dividir entre ¿qué número? Numerador y denominador, no solo el numerador, o solo el denominador, no. Numerador y denominador. Acordaos que para hallar fracciones equivalentes multiplicamos por un número o dividíamos por un número. Pues aquí dividimos por 2, que está claro, porque ambos son pares. Aquí me queda 6 quintos. ¿Vale? Esto para multiplicar fracciones. Si te queda 7 por 5 tercios, ¿qué haces? Pues dices, bueno, el 7, si el 7 es lo mismo que 7 entre 1. Ahora multiplico 7 por 5, 35. Y 1 por 3, 3. Y se acaba. Y esto es la multiplicación de fracciones, ¿vale? Por cierto, se me ha olvidado decir antes, que quería decirlo, que si yo sumo un medio más un cuarto, o un medio más 3 cuartos, por ejemplo, digo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El 4. Muy bien, el 4. Por aquí he multiplicado por 2 para pasar de 2 a 4. Pues 1 lo multiplico por 2, 2 cuartos. Y este, pues no lo he variado, he multiplicado por 1. Pues el 3 por 1, 3. Y esto da 5 cuartos. Dice, pero, a ver, profe, ¿y si a mí se me ocurre poner un múltiplo, un mínimo común múltiplo que no es el mínimo, sino un múltiplo común, pero no el mínimo? Por ejemplo, el 8. Pues no pasa nada. Lo único haces, para pasar de aquí a aquí multiplica por 4, el numerador por 4, 1 por 4, 4. Para pasar de 4 a 8 multiplica por 2. Este de aquí por 2, 3 por 2, 6. ¿Qué me da? 10 octavos. Y diréis, es que no es lo mismo. ¿Vale? Pero es que si yo ahora resulta que este lo simplifico a una fracción irreducible, ¿vale? 10 entre 2, si lo divido entre 2, porque son pares los dos, este me da 5 y este me da 4. Con lo cual, el resultado es el mismo, lo único que los números a la hora de trabajar son más grandes, ¿vale? Hay mucha gente que coge y multiplica directamente los denominadores, pasa que los números que te salen, las operaciones, pues son más grandes, pero luego si tú las reduces a una fracción irreducible, y diréis, ¿y eso qué es la fracción irreducible? Pues una fracción en la que el numerador y el denominador son primos entre sí. Entre sí no quiere decir que los dos sean primos, sino que no tienen divisores comunes. Por ejemplo, 3 octavos es una fracción irreducible, ya no se puede reducir más. No se puede dividir por un número natural, ¿vale? De manera que esto pues sea una fracción más simple. Porque 3 y 8 no tienen divisores comunes. El 3 solo se puede dividir por 1 y el 3, ese es primo. Pero el 8 se puede dividir por 1, 2, 4 y 8. Y el único común que tienen es el 1. Y no voy a dividir 3 entre 1 y 8 entre 1, porque no tiene sentido. Es el elemento neutro, como hayamos visto en clase, de la multiplicación y la división. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando yo tenga una fracción, por ejemplo, 12 18avos, ¿qué hago? Y vamos a ver, ¿esto se puede dividir, por ejemplo, por 2? Sí. Y si divido por 2 todo, se me queda 6 y este 9. Y ahora mira, esto se puede dividir por 3. 6 entre 3, 2. Y 9 entre 3, 3. Lo he dividido aquí, entre 3. Alguien podría haber dicho, ¿y por qué no divide directamente por 6?
se puede también. 12 entre 6 da 2, 18 entre 6 da 3. Esta es una fracción irreducible porque numerador y numerador son números primos entre sí, o números coprimos. Por ejemplo, 10 tercios también es una fracción irreducible porque son primos entre sí, no tienen ningún divisor común. Entonces, cuando lleguéis al final de una operación, o entre medias incluso de las operaciones, vosotros podríais simplificar las fracciones para que las operaciones sean más simples. Bueno, y después de la multiplicación de fracciones, os voy a explicar la división de fracciones, cómo se dividen fracciones. Tienes 3/4 entre 5/7. ¿Vale? Bueno, esto se puede hacer de dos formas. Una, aprendiéndose un truquito que a mí no me gusta, porque luego hay cosas que se olvidan. Esto resulta que es 3 por 7, se hace así como un caramelito. 3 por 7 aquí, y abajo 4 por 5. 21 veinteavos. Pero claro, hay gente que luego se olvida y dice, ¡ay! ¿Y cuál va arriba, cuál va abajo? Claro, es que los trucos tienen esas cosas, que cuando uno hace tiempo que no lo hace, pues se olvida. Entonces, acordaros que cuando yo divido 3 entre 2, dividir es multiplicar por el inverso del divisor. El divisor es 2. Esto es el dividendo, esto es el divisor. Acordaros que 3 medios es lo mismo que 3 entre 2. Entonces, dividir es multiplicar por el inverso. ¿Qué es el inverso de un número? Un número, cualquier número, el 2, se puede poner como 2 partido por 1. Y el inverso es darle la vuelta. Un medio. No es que sea igual, sino su inverso, el inverso es un medio. ¿Por qué? Porque 2 entre 1 por 1 entre 2 resulta que da 2 entre 2, que es 1. Hemos visto antes que era el elemento neutro, el que no afecta a la multiplicación y a la división, porque yo cualquier número lo multiplico por 1 y se queda igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? 3 dividido por 2, que es lo mismo que dividir 3 entre 2 partido por 1, es lo mismo que 3 por 1 medio. Y 3 por 1 medio hemos visto que se multiplica 3 por 1 y 1 por 2. Entonces, ¿cómo puedo dividir yo eso de ahí? Pues yo puedo decir 3/4 dividir es multiplicar por el inverso de 5/7. El inverso es darle la vuelta. 7/5. Y ya no me olvido, y ya no me tengo que acordar del truquito, si este va arriba o este iba abajo, nada. Yo cojo y digo, dividir es multiplicar por el inverso. 3 por 7, 21. 4 por 5, 20. Acordaos que las divisiones, esto está claro, ¿no? Cómo se divide, ¿verdad que sí? Voy a hacer otro ejemplo. Acordaos que las divisiones se pueden hacer así, o así, entre 5/7, donde es importante remarcar cuál es la división principal. ¿Esto qué dice? Pues esto, como es una división igual que esto, dividir es multiplicar por el inverso. El inverso de 5/7 se le da la vuelta, es 7/5. ¿Vale? ¿Está claro? Y si aparecen números negativos, tampoco os volváis locos. Esto es fácil. Como había operado con números negativos, que es dividir 3/7 entre -1 medio. ¿Vale? Pues será 3/7 por... Esto se le da la vuelta. El -1 aquí y el 2 aquí. Pero como más entre menos, se puede poner el menos aquí o el menos aquí. Digamos que esto se puede poner así o así. Porque al final, ¿qué más me da? Si esto va a dar 3 por 2, 6. 7 por -1, -7. 3 por -2, -6. 7 por 1, 7. A ver, esto es lo mismo si aquí tiene uno positivo y uno negativo. Negativo entre positivo, positivo entre negativo, esto da negativo. Da negativo. Entonces, ¿qué da? -6/7 en los dos casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí, como vídeo de explicación de las operaciones con fracciones. Ahora haré otro vídeo con paréntesis y operaciones combinadas, donde intervengan suma, multiplicación y división de fracciones.